Muy buenos días, mi nombre es Gonzalo Botella y hoy estoy aquí con vosotros para repasar el diagnóstico diferencial entre las diferentes causas de miopatías inflamatorias. Hasta hace unos meses pensábamos que este tema solo constaba de las dermatomiositis y de las polimiositis, porque al menos yo pensaba, ¿cómo van a preguntar las miopatías por cuerpos de inclusión? Que eso es más raro que un perro verde. Bueno, pues lo han preguntado, así que esto hay que tenerlo súper en cuenta de cara al año que viene. Vamos a por ello. Lo primero que nos hemos de plantear ante una pregunta es el sexo del paciente del que nos hablan. Y es que, típicamente, la única que afecta sobre todo a hombres es la miopatía por cuerpos de inclusión. De hecho, son hombres por lo general mayores de 50 años. Tanto la polimiositis como la dermatomiositis comparten el afectar sobre todo a mujeres. De hecho, comparten prácticamente todas sus características menos dos. En concreto, la asociación a tumores, que es mucho más típica de la dermatomiositis y que yo creo que nos pueden preguntar de dos formas. O bien contárnoslo en un caso clínico como un antecedente o un diagnóstico de un tumor y que lo que quieran es que lleguemos al diagnóstico de dermatomiositis, o bien, si quieren incidir sobre este punto, nos pueden preguntar un caso clínico en el que hemos de diagnosticar una dermatomiositis o incluso decírnoslo en la propia pregunta y que lo que quieran sean que respondamos que hay que hacer un screening de tumores. La otra característica que las diferencia y que es obvia si tenemos en cuenta su nombre es la afectación cutánea, que aparece solo en la dermatomiositis. En concreto, lo más típico es que aparezca el eritema en heliotropo, con ese aspecto amoratado de los párpados, o las pápulas de Gotrón a nivel de los nudillos. En cuanto a las patologías asociadas, comparten que afectan mucho, tanto a nivel cardíaco como a nivel pulmonar. La afectación en forma de vasculitis es más típica de la dermatomiositis. La miopatía por cuerpo de inclusión va un poco por libre, dado que su afectación más común son las neuropatías. En cuanto a las paresias o parestesias, esto a mí me parecía súper útil ante una pregunta, porque muy rápido puedes hacer bastante diferencia entre unas y otras. Y es que tanto la polimiositis como la dermatomiositis afectan sobre todo a nivel proximal, a nivel de las cinturas, tanto de hombros como de caderas. Sin embargo, la miopatía por cuerpos de inclusión afecta sobre todo a nivel distal, manos y pies. En cuanto a los reflejos, esto también es una ayuda muy útil y muy rápida en las preguntas, y es que la única que altera, es decir, disminuye los reflejos, es la miositis por cuerpos de inclusión, mientras que estos permanecen normales en las dermato y la polimiositis. Si con estas características, afectación cutánea, reflejos, patología asociada o parestesias, no nos ha sido suficiente para llegar al diagnóstico, también existen pruebas de laboratorio o de imagen. Lo primero que tenemos son las citoquinas. Estas están elevadas tanto en unas como en otras. Sin embargo, en la polimiositis y dermatomiositis están por las nubes. Aparecen 50 veces por encima de su valor normal, que es alrededor de 150, mientras que en la miositis por cuerpos de inclusión se elevan, pero no tanto. En cuanto al electromiograma, la polimiositis y dermatomiositis presentan un patrón típicamente miopático, es decir, con potenciales de amplitud disminuida, mientras que la miositis por cuerpos de inclusión presenta un patrón mixto miopático-neuropático. Si nos pusieran una biopsia, en la polimiositis o dermatomiositis veríamos un infiltrado inflamatorio. Este infiltrado inflamatorio en la miopatía por cuerpos de inclusión aparece acompañado de depósitos de amiloide y de fibras rojas rasgadas. De hecho, también pueden aparecer, como ocurrió en la biopsia de este año, con la biopsia de este año, que es lo que vemos aquí, esta es la imagen de la pregunta de este MIR, pueden aparecer vacuolas en el interior de las fibras musculares, como vemos en la fibra muscular que está en el centro de la imagen. En cuanto al tratamiento y la respuesta de cada una de estas patologías al mismo, sabemos que la polimiositis y dermatomiositis se tratan con corticoides o inmunosupresores, con una respuesta variable de la polimiositis y muy buena de la dermatomiositis. Sin embargo, no tenemos esa suerte con la miopatía por cuerpos de inclusión, que carece de un tratamiento realmente efectivo. Aquí tenemos la pregunta de este año. Lo primero que vemos es que es una pregunta vinculada a imagen. Y aquí tenemos la imagen. Yo vi esta imagen y me quedé igual, ya os lo he explicado antes, pero claro, a toro pasado todo es más fácil. Así que de entrada yo en el MIR fue como si no tuviera imagen. Pero seguí leyendo. Se trata de un hombre de 67 años con afectación muscular proximal, ¿vale? Del que si seguimos leyendo nos dicen que no ha ingerido fármacos, luego volveremos a eso, pero también nos dicen que no tiene antecedentes familiares de enfermedad neuromuscular. Si no hay antecedentes familiares, difícilmente va a ser una distrofia miotónica de Steiner, que como sabemos es una enfermedad por expansión de tripletes, y por tanto lo típico es que afecte a generaciones previas, aunque a veces puede afectar de forma más moderada. Seguimos leyendo y vemos que hay una afectación de los cuádriceps, pero también de los flexores de las manos, es decir, una afectación distal.
Si hay afectación distal, no es una dermatomiositis, que afecta a cinturas, hombros y caderas. Nos quedamos entre dos y seguimos leyendo. En la analítica hay una citoquina que es de 750, es decir, está elevada, pero no más de 10 veces. Eso, junto con el hecho de que se trata de un hombre mayor de 50 años, nos lleva a pensar sobre todo en una miositis por cuerpos de inclusión. La opción 3, una miopatía necrosante autoinmune, puede que no nos suene de nada, a mí no me sonaba de nada, pero bueno, si somos un poco pícaros, un poquito que me sé, un poquito que me invento. Difícilmente va a tratarse de algo autoinmune cuando no nos han mencionado ningún rasgo que nos invite a pensar en inmunidad. De hecho, incluso nos dicen, marcado en morado, que no hay ingesta de fármacos, que sí que sería algo que podría haber desencadenado ese episodio autoinmune. De hecho, y esto lo sabemos a partir de ahora, los fármacos son, sobre todo y lo más importante, el desencadenante de las miopatías necrosantes autoinmunes, ¿vale? Por si os queda el año que viene. Si esta pregunta o este tema en general os ha generado angustia, a mí la pregunta me la causó el día de Mimir, vamos a intentar hacer un repaso rápido para que no os pase a vosotros. Lo primero, ¿cuál es la que afecta típicamente a mayores de 50 años? La miopatía por cuerpos de inclusión, sobre todo hombres. ¿En cuál hay que descartar un tumor? En la dermatomiositis. ¿Cuál es la única que tiene una afectación distal? En manos aparece la miopatía por cuerpos de inclusión. Y si de una pregunta extraigo aquí fuego cruzado con derma, que hay eritema en heliotropo, signo del chal, es decir, esa afectación en la parte superior del torso, y pápulas de Gotrón, he de pensar en dermatomiositis. ¿Cómo se trataban? Se trataban con corticoides las dermatomiositis y las polimiositis, porque la miopatía por cuerpos de inclusión no respondía a ningún tratamiento correctamente. Y por último, ¿en qué biopsia encontraré depósitos de amiloide y fibras rojas rasgadas? En la miopatía por cuerpos de inclusión. Esto ha sido todo, espero que os haya sido útil y os deseo muchísima suerte de cara al MIR.